Buenos días, nosotros somos el equipo 5 y el día de hoy vamos a hablar sobre el proceso de generación de ozono troposférico y su control de emisiones. Somos José Antonio Contreras, Ana Julia Padilla, Francisco Garibay, Mildred Martínez y Johan Cruz. Para comenzar, vamos a abordar cuáles son las emisiones de ozono. Entonces, el ozono es una molécula compuesta de 3 átomos de oxígeno y puede encontrarse tanto en la parte superior de la atmósfera, que es el ozono estratosférico, y cercano a la superficie, es decir, el ozono troposférico y el que es contaminante. Y además es el primer componente en el smog. El ozono se forma a través de una reacción entre contaminantes que provienen de diversas fuentes. Por ejemplo, los contaminantes que expiden los escapes de los vehículos, las centrales eléctricas y los vertederos de basura. Dentro de estos, los principales son los compuestos orgánicos volátiles y los óxidos nitrosos, que al interactuar con la luz solar generan ozono. Y los niveles de ozono dependen de las condiciones de fondo, es decir, mientras sean los meses más cálidos o de mayor radiación, habrá mayor concentración de este gas nocivo. Las reacciones involucradas se muestran a continuación y vemos que como precursores están los compuestos orgánicos volátiles que al interactuar con el ion hidróxido generan óxido nitroso y por su parte el monóxido de carbono igualmente al interactuar con ion hidróxido genera otra vez óxido nitroso que cuando entra en contacto con la radiación solar produce ozono más moléculas no reactivas. Bueno, yo les hablaré sobre las consecuencias. Algunos de los efectos negativos que pueden generar la presencia de ozono en el aire que respiramos, incluso a niveles relativamente bajos, es que los daños son la inflamación, irritabilidad de las vías respiratorias de las personas, causan dificultad para respirar, incrementan la probabilidad de un ataque de asma y pueden agravar enfermedades pulmonares como asma, bronquitis y enfisema pulmonar. Además, se ha demostrado que una larga exposición al ozono puede provocar asma y provocar la muerte debido a problemas respiratorios. En el aspecto ambiental, el ozono ralentiza el crecimiento de las plantas, reduce la fotosíntesis, incrementa el riesgo de las plantas a verse afectadas por plagas, enfermedades e influye en los ciclos naturales del agua y los nutrientes. Esta normativa es difícil de aplicar porque, a diferencia de muchos otros contaminantes atmosféricos, el ozono no se emite directamente. Respecto a la legislación en México, existe la NOM 020 SSA 1 2014 que habla sobre la salud ambiental, el valor límite permisible para la concentración de ozono en el aire y criterios para su evaluación. Aquí establecen 2 límites de partículas por millón de ozono para la protección de la población mexicana. Por consiguiente, no se permite una concentración mayor a 0.095 partículas por millón como promedio horario. Asimismo, esto significa que el promedio de concentración horaria consiste en al menos 75% de los registros de minutos en una hora arriba de este límite. Por otro lado, el otro límite igual establece un límite de 0.070 partículas por millón del promedio móvil de 8 horas de ozono, a lo cual se refiere al promedio de 8 horas continuas que representa el promedio de la hora de interés y las 7 horas previas. Por parte de la regulación internacional, la concentración máxima de ozono permitida por la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, en el aire para áreas residenciales es de 0.05 partículas por millón de ozono por volumen. Para entornos de trabajo, el límite de exposición permisible por por OSHA para la industria general de la concentración y marítima es un promedio ponderado en el tiempo de 0.1 partículas por millón. Y la pregunta aquí es, ¿cómo controlarlo? Los precursores del ozono y el propio ozono también se mueven con el viento, lo que hace prácticamente imposible que las ciudades o regiones puedan reducir la contaminación por ozono de forma independiente. Como el ozono troposférico no es una emisión directa de la quema de los combustibles, los métodos para controlarlo se relacionan directamente con aquellos para mitigar los óxidos nitrosos o NOxes y los compuestos orgánicos volátiles, o mejor conocido como VOX. Por lo tanto, algunas de las tecnologías que pueden usarse son: número 1, reducción catalítica selectiva. Esta tecnología se considera la más eficiente porque es capaz de reducir las emisiones de NOxes hasta 5 partes por millón. El funcionamiento químico-físico de esta tecnología consiste en someter a una reacción de los NOxes, que son los gases de escape de cualquier proceso, con amoníaco en conjunto con el oxígeno del aire y producir nitrógeno en forma gaseosa y agua.
El dispositivo más usado en la industria química para estas reacciones es un lecho catalítico, como se muestra en pantalla. Esta tecnología se usa tanto en gases de escape de procesos químicos o plantas de generación de electricidad y en motores de combustión interna. El dispositivo también usa capas de titanio y vanadio para catalizar la reacción y sus temperaturas de operación son de 230 a 450 grados Celsius. Los productos son altamente deseables, siendo un gas inerte, en este caso el nitrógeno y agua, por lo que no es necesario darle tratamiento posterior a estos productos y pueden liberarse a la atmósfera sin afectar al medio ambiente o a la salud humana. Otra tecnología que puede funcionar son los oxidantes regenerativos, RTO por sus siglas en inglés. Vamos a tener que los compuestos orgánicos volátiles intervienen en la generación de ozono mediante la reacción con los NOx, tal como ya habíamos explicado, a través de una vía fotoquímica. Por lo tanto, lo que hacen estos dispositivos es que destruyen los contaminantes atmosféricos peligrosos, o HAP, por sus siglas en inglés, los compuestos orgánicos volátiles y las emisiones olorosas creadas durante los procesos industriales. Luego vamos a saber que los RTO son una tecnología de control de contaminación actualmente más utilizada por su alta eficiencia de intercambio de calor, que de hecho alcanza hasta un 97%. El proceso utiliza lechos de cerámica para capturar el calor de los gases que salen de la zona de combustión y de manera más específica vamos a tener que primero un oxidador térmico regenerativo funciona empujando una corriente de aire llena de contaminantes a través del oxidado, normalmente con un ventilador del sistema. Luego el flujo de aire a través del RTO se controla mediante válvulas que dirigen la corriente de aire a uno de los intercambiadores de calor. Esos intercambiadores van a ser cámaras que contienen lechos de medios cerámicos. Luego vamos a tener que esos dispositivos tienen un mínimo de 2 lechos de medios cerámicos, sillines y o bloques de medios estructurados utilizados como intercambiadores de calor, y a medida que el aire sucio pasa por el primer lecho, absorbe el calor de los medios cerámicos calientes y luego entra en la cámara de combustión. Y en la cámara de combustión, el aire sucio se mantiene a una temperatura mayor de 820 grados Celsius durante un tiempo de permanencia específico mayor a 0.5 segundos. Eso oxida los BOC y los HAP en dióxido de carbono y vapor de agua. Y por último vamos a tener que el aire limpio y caliente sale de la cámara de combustión y pasa al segundo lecho de medios cerámicos que absorbe el calor para su reutilización. Finalmente se expulsa de la atmósfera. Vamos a tener que las válvulas, como se ven en el punto 2 de la imagen, cambian de dirección cada pocos minutos, lo que invierte el sentido del flujo, de modo que la transferencia de calor se alterna entre los dos lechos de medios cerámicos. También esto es lo que confiere a los RTO su alta eficiencia y sus bajos costes de funcionamiento, lo que los convierte en un sistema bastante atractivo. El coste del oxidador térmico depende de su tamaño, de características y lugar de la instalación. Pueden llegar a costar entre 100,000 y más de $2 millones. Y como se ve en la reacción, los productos son agua y CO2 que pueden ser reutilizados. Por ejemplo, el CO2 puede ser capturado en rocas o vendido a las industrias refresqueras. Y esto sería todo. Gracias.